Hola a todos, mi nombre es Michelle Calle y para dar apertura al tema que nos convoca el día de hoy, hablaré de la historia de la comunicación celular. Como etapa número 1, los inicios de la teoría celular en el siglo XIX. La teoría celular propuesta en 1839 por Matthias Scheele y George Schwann estableció que todos los organismos vivos están compuestos por células y que estas son las unidades básicas de la vida. Aunque en este punto no se comprendía plenamente cómo interactuaban las células entre sí, este descubrimiento sentó las bases para futuros estudios sobre los procesos de comunicación celular. En 1855, Rudolf Virchow amplió esta teoría al postular el Omnicellular Cellula, que significa básicamente toda célula proviene de otra célula, subrayando la importancia de la replicación y por ende de la coordinación entre las células en los organismos multicelulares. Como etapa número 2 tenemos las primeras observaciones de la comunicación intercelular, que se desarrolla a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A finales del siglo XIX los científicos comenzaron a investigar la interacción entre células. En 1879 Walter Fleming describió el proceso de división celular y el papel del núcleo, destacando la importancia de la regulación celular para garantizar un desarrollo ordenado. En 1913, Thomas Hunt Morgan demostró que los genes se encuentran en los cromosomas y que la información hereditaria se transmite de una generación a otra. Este hallazgo fue esencial para entender la base molecular de la comunicación celular. Como etapa número 3 tenemos los avances fundamentales en la comunicación química entre 1920 y 1970. La comprensión de la comunicación química entre células comenzó a desarrollarse en la década de 1920 con el trabajo de Otto Loewi, quien demostró que los nervios liberan sustancias químicas neurotransmisores para transmitir señales. Este descubrimiento realizado en 1921 reveló los principios básicos de la comunicación química en organismos multicelulares. En 1953, James Watson y Francis Crick describieron la estructura del ADN, lo que permitió entender cómo las células almacenan y comparten información genética. Este hallazgo también fue fundamental para descifrar los mecanismos de la comunicación intracelular. En la década de 1960 y 1970 se realizaron avances significativos en la comprensión de los receptores celulares y las señales químicas. Erwin Schiller descubrió en 1971 el mecanismo del AMP cíclico como un segundo mensajero en la transducción de señales, un proceso esencial en la comunicación celular. Como cuarta y última etapa tenemos la comunicación celular moderna, de 1980 en adelante. Con el desarrollo de las herramientas moleculares como la clonación de genes en los años 1980 y las técnicas de imagen avanzada, los científicos han logrado identificar y caracterizar numerosos receptores, moléculas de señalización y rutas de transducción de señales. En 1986, Stanley Cohen y Rita Levi-Montalcini recibieron el premio Nobel por su descubrimiento de los factores de crecimiento nervioso, NGF, y el factor de crecimiento epidérmico, EGF, fundamentales para entender cómo las células responden a las señales externas. Como conclusión, y ya dejamos por aquí este campo histórico, la historia de la comunicación celular refleja cómo la colaboración interdisciplinaria y los avances tecnológicos han permitido descifrar los complejos mecanismos que sustentan la vida, desde la teoría celular hasta la biotecnología moderna. Cada descubrimiento ha ampliado nuestra comprensión de cómo las células interactúan y cooperan para mantener la homeostasis y responder a los cambios ambientales. Definición de la comunicación celular. La comunicación celular es la capacidad que tienen todas las células de intercambiar información físico-químico con el medio ambiente y con otras células. La función principal de la comunicación celular es la de adaptarse a cambios que existen en el medio que les rodea para sobrevivir a esos cambios. Gracias al fenómeno de la homeostasis, esta adaptación puede generar distintos cambios en la célula como dividirse, cambiar de función o incluso morir, entre otras. Organismos unicelulares y organismos multicelulares. Los organismos unicelulares viven en un medio en el cual reciben múltiples estímulos físico-químicos como por ejemplo la luz, la temperatura, salinidad y acidez. Estos se adaptan al estado físico y químico de su entorno. Pueden aproximarse, alejarse de estímulos como medio de
competir por la supervivencia. Los organismos multicelulares poseen en la membrana plasmática un tipo de proteínas llamadas receptores celulares. Son las encargadas de recibir señales físico-químicas del exterior celular. Comunicación celular, comunicación endocrina. Son hormonas distribuidas por el torrente circulatorio hacia la totalidad del organismo para ejercer su acción. Comunicación paracrina. Es la que produce entre células que se encuentran relativamente cercanas, siendo una comunicación local se realiza por determinados mensajeros, como citocinas, factores de crecimiento y neurotrofinas. Autocrina. Es la que establece una célula consigo misma, establece la neurona presináptica al captar ella misma en su receptor celular. Los neurotransmisores se han vertido en la sinapsis para así dejar de secretarlos y recaptarlos para reutilizarlos. Comunicación yuxtacrina. Contacto con otras células o con la matriz extracelular mediante moléculas de adhesión celular. La adhesión entre células homólogas es fundamental para el control del crecimiento celular y la formación de los tejidos, mientras que la adhesión entre las células heterólogas es muy importante para el reconocimiento que realiza el sistema inmune. Comunicación nerviosa. La comunicación nerviosa o neurotransmisión es un tipo especial de comunicación celular electroquímica que se realiza entre las células nerviosas. En la neurotransmisión, el flujo de información eléctrica recorre la dendrita y axón de las neuronas en una sola dirección hasta alcanzar la sinapsis. Comunicación por moléculas gaseosas. Es la comunicación en la que intervienen como mensajeros químicos sustancias gaseosas como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Fases de la comunicación celular. Existen dos fases, la primera fase y la segunda fase. La primera fase tiene como nombre principal los primeros mensajeros. Son mensajeros químicos que pueden incluirse en diferentes grupos funcionales. La histamina es una hormona que interviene en procesos de inmunidad celular, alergia, regulación de secreciones, dolor, etc. La histamina es la medidora desde el cerebro hasta diversos órganos del ser, abarcando millones de células. En la segunda fase tiene como nombre principal o como lo pueden llamar, intracelular, son los segundos mensajeros. Entran ligados a los procesos fisiológicos y patológicos de las células, neuronas y células cardíacas. Es el principal objetivo en el tratamiento de muchas enfermedades. Como ustedes pueden ver, cada vez que hay una enfermedad, los médicos atacan esta fase, porque pues principalmente estos son los que más enfermedades conllevan. El estudio de las células ha sido fundamental en la investigación científica durante siglos. Sin embargo, los avances tecnológicos recientes han revolucionado este campo, permitiendo que los científicos puedan explorar complejidades celulares con mucha más precisión. A continuación, voy a hablarles sobre los principales avances tecnológicos e innovaciones que han surgido para contribuir con la investigación celular. El microscopio óptico. El progreso en los siglos XVI y XVII, en particular de Anton van Leeuwenhoek, brindó a los científicos la oportunidad de observar células por primera vez. Esto marcó el inicio de la biología celular. Tinciones celulares. El uso de tintes y colorantes en las células, creado en el siglo XIX, facilitó a los científicos la visualización de estructuras
particulares a nivel celular bajo el microscopio de forma mucho más nítida. Se emplean dos tintes denominados hematoxilina y eosina para una mejor visualización de las distintas secciones de la célula. Ultracentrifugación. Creada por Theodor Sverbeck en 1920, facilitó la separación de las partículas celulares en función de su densidad. Esto resultó crucial para reconocer y organizar organelos celulares. Se utiliza en el estudio de las células para aislar componentes biológicos específicos como el ADN, el ARN y las lipoproteínas. Microscopio electrónico. En 1931, Ernst Rusk desarrolló el primer microscopio electrónico que emplea iones de electrones en vez de luz visible para lograr imágenes de alta resolución. Esto posibilitó el descubrimiento de detalles subcelulares que no se podían apreciar con microscopios ópticos tradicionales. El microscopio electrónico ofrece imágenes ultra detalladas de estructuras celulares, permitiendo observar organelos y membranas con resolución nanométrica. El cultivo celular. A mediados del siglo XX se desarrollaron técnicas para cultivar células en entornos controlados fuera del cuerpo. Esto permitió a los investigadores realizar experimentos más controlados y reproducibles. La microscopía confocal permite visualizar células en 3D y rastrear moléculas fluorescentes en tiempo real dentro de las células. Tomografía crioelectrónica, que genera imágenes tridimensionales de las células y macromoléculas congeladas, manteniendo su estructura nativa. Y por último, la edición genética. Esta tecnología, desarrollada en la década de 2010, ha revolucionado la capacidad de los investigadores para editar genes de manera precisa, lo que permite estudios más avanzados sobre la función celular y la genética.